Cordial bienvenida a www.agendavallecauca.com para que no se pierda el próximo evento. Estamos con Luis Eduard Cancino, un artista, un pintor de Bugalagrande. Maestro Cancino, bienvenido aquí a Agenda Valle de Cauca. Muchas gracias, te agradezco mucho por la oportunidad. Muy bien, maestro, hablemos un poquito de usted como individuo, como persona, antes de ser maestro, antes de ser pintor. ¿Cómo era su vida, sus momentos antes de usted entrar en este mundo de la pintura? Digamos que alguna pregunta que luego me hace la gente que cuando aprendí a dibujar o a pintar, en el caso de los retratos, de que cuando empecé a hacer mis primeros retratos. Yo le digo a la gente desde siempre, es decir, los primeros recuerdos que tengo no fue escribiendo, sino haciendo los primeros dibujos. Yo diría que entre los 3 y medio, 4 años, ahí es donde tengo los primeros recuerdos y de ahí vienen mis primeros dibujos. Eran unas figuras, eran unas personas a las que les hacía la cabeza y en la cabeza les hacía los brazos y las piernas, es decir, no tenían tronco. Y luego cuando entré a la escuela, mi abuela dibujaba muy bien, ella dibujaba los billetes de 100 pesos y las monedas dibujadas Simón Bolívar, los perfiles le quedaban perfectos. Y yo trataba de copiarla, pero pues ella los hacía mejor que yo. Cuando entré a la escuela empezaba a dibujar. Usted recuerda que en ese tiempo habían historias de estas revistas que salían de Calimán, de Tarzán, en fin, estas revisticas. Entonces yo trataba de hacer esos dibujos de esas historias, pero de unas historias que yo mismo me inventaba. Y luego empecé a inventarme los personajes. Entonces hacía las revisticas, pero eran mis propias historias, digamos, esas aventuras que uno cuando niño tiene, esas aventuras imaginarias de héroes y de villanos y toda la cosa. Desde ahí aparecen los primeros dibujos en donde había mucha figura humana. Prácticamente a partir de entonces yo empiezo a trabajar la figura humana y obviamente con el tiempo y con los años uno va madurando hasta que pues el dibujo va mejorando mucho. Maestro Cancino, su especialidad es ser hiperrealista. Por favor, ¿nos podría ilustrar en qué consiste su técnica con base en estas dos pinturas que tenemos acá? Bueno, en el caso del retrato, pues es un dibujo al carboncillo sobre lienzo. Es un dibujo en el que inicialmente hacemos un bosquejo con carboncillo natural. El carboncillo natural es extraído, generalmente se extrae de un árbol que se llama el sauce llorón. Se le hace un quemado especial al carboncillo, entonces de ahí salen las barritas, por eso se llama carboncillo natural, porque son palitos sacados de un árbol. Ese carboncillo natural nos permite hacer inicialmente el boceto, porque además lo podemos borrar muy fácilmente. Si nos equivocamos podemos borrarlo, pero también nos sirve porque nos da unos tonos grises bellísimos. Ya cuando tenemos el dibujo que se parece, pues ya la estructura del dibujo bien hecha, entonces empezamos a aplicar el dibujo al lápiz de carboncillo. Ya el lápiz carboncillo da unos tonos más intensos, unos tonos más fuertes, para dar unos tonos sí, más fuertes, para dar un mayor modelado. Lo que yo le decía de la pintura hiperrealista, ¿y por qué se llama hiperrealista? Porque cuando uno le toma una foto a un cuadro de estos, hay un momento en que hay una confusión si es una fotografía o es un dibujo, ¿no? Entonces ahí es cuando la pintura empieza a volverse hiperrealista, pues no hay un límite entre una pintura realista y una hiperrealista. Es simplemente la intención del artista de hacer algo bastante natural que pareciera pues una foto, pareciera simplemente la persona allí plasmada. Bueno, y le pregunto, para llegar usted a este último cuadro que nos está presentando aquí en este momento, ¿cuántos de estos cuadros tuvo que hacer para llegar a este final? Muchos. A veces la gente le pregunta a uno que ¿cómo hace usted para hacer ese dibujo tan natural? ¿Cuánto tiempo se ha demorado? Entonces yo le digo, toda la vida, porque uno para dibujar bien necesita uno pues dibujar desde siempre, desde muy niño. No es algo que una persona no dibuje nada y vaya a un curso de 2 o 3 meses y va a resultar siendo pues un excelente dibujante.
Entonces es el trabajo y la experiencia a partir de toda la vida. Y el haber cometido muchos errores. Cuando uno dibuja, cuando uno pinta y comete errores es muy importante, porque es lo que le van enseñando a uno para en la siguiente obra no cometer los errores que había pues cometido anteriormente. Y sobre todo, indudablemente la academia es muy importante. Es muy importante la academia, y lo otro que yo siempre he hecho es estudiar las obras de los grandes artistas, de los grandes maestros. A veces yo cuando era muy joven, cuando era muchacho, cometí errores y no encontraba como la manera de resolverlos. Cuando entré a estudiar en la academia, entonces unos errores que hubiera podido demorarme años pues en resolverlos, el profesor me los resolvía en 5 minutos. La academia definitivamente es muy importante. Pero pues uno no se puede quedar solamente con lo que le enseñan en Bellas Artes o en el Instituto Popular de Cultura o en la universidad, sino que hay que estar siempre estudiando las obras de los grandes maestros. Desde sus primeros dibujos hasta sus trabajos finales es una escuela muy importante. Bueno, maestro, cuéntenos qué va a hacer en este momento. Aquí voy a preparar el color de la piel. Vamos a hacer una mezcla de siena tostada con amarillo de cadmio y una pizca de azul cobalto. Esto inicialmente nos va a dar un color oscuro, pero luego hacemos una gama tonal añadiendo el blanco. Si la mezcla nos queda bien hecha como esperamos, nos puede dar un color similar al de la piel con todas sus tonalidades. Esta parte es clave porque es una de las preguntas eternas de los alumnos, y no de ahora sino desde hace muchos años, desde el Renacimiento y quizás desde antes, es cómo preparar el color de la piel. Yo siempre les preguntaba muchísimo, y una de las preguntas era cómo sacar el color de piel, y nunca encontré como una respuesta que me convenciera, la verdad. Entonces lo que hice después de varios años de experimentar con distintas mezclas es, afortunadamente encuentro una mezcla que me da un color muy similar de la piel. Por ejemplo, acá inicialmente esto me da un color bien oscuro, ¿no? Como usted puede ver, un café oscuro. Aquí voy a terminar, ahí la clave de la espátula, que hay que utilizar una espátula que sea bien flexible, así, ¿no? Bueno, maestro Cancino, explíquenos qué fue lo que hizo usted a partir de la matriz inicial que tenía de la mezcla de todas estas pinturas. Lo que hicimos fue que inicialmente obtuvimos una mezcla, como le decía antes, del siena tostada, el amarillo de cadmio y un poquito del azul cobalto. Esto nos dio un color, podríamos decir, como un café oscuro. A partir de ese tono hemos hecho una escala tonal para sacar distintas tonalidades de la piel, desde el color más claro hasta el color más oscuro. Acá voy a sacar un tono final, digamos, antes del blanco, como un color de piel, pero bien clarito, como para la luz, podríamos decir. Y decíamos que esta mezcla que hacemos de la piel se complementa con otra gama de colores que uno debe usar, como son los colores, los rosas, los azules, porque la piel hay que matizarla. En algunas partes de la cara, si miramos una persona, la parte de lo que es la nariz, las mejillas, el color es un poquito más rosa. Entonces con este mismo color que tenemos acá de la piel, pero con un poquito de rosa, le vamos a dar mayor naturalidad a la piel. Lo mismo que los azules. Cuando una persona sobre todo cuando una persona es bastante blanca, uno nota en
en la piel muchos tonos azulosos. Mira, aquí se ve, si lo toma la cámara, se ve el color que sacamos y la comparación con el color de piel mío, ¿no? Entonces hay distintos tonos. Algunos tonos un poquito más oscuros se van a utilizar estos tonos que vienen acá un poco más oscuros. Ya si necesitamos una sombra intensa, pues vamos a tener que utilizar un poquito de negro, puede ser con los colores, con el siena tostada, puede ser un poquito de negro con el siena tostada, o el siena tostada con un poquito de azul que lo vuelve casi negro. Pero me parece interesante hacer la comparación. Así nos damos cuenta si efectivamente el color nos está quedando bien. ¿Nos puedes recordar la importancia de la preparación de los lienzos? Es importante preparar el lienzo porque eso nos permite trabajar de manera más, digamos, más fácil, más ágil, más fluida con la pintura sobre la tela. Entonces, una de las condiciones es que la tela debe quedar impermeable. Y en este caso de una pintura de figura humana y drapeado, la tela debe quedar muy suave. Antiguamente incluso ellos preparaban tanto el lienzo o la madera, que también pintaban sobre madera, que quedaba como un vidrio. La superficie usted la tocaba y era similar a la superficie de un vidrio. Cuando la pintura queda mal preparada y queda muy permeable, lo que pasa es que usted aplica la pintura y la pintura se le seca muy rápido. Entonces usted va a fundir los colores y ya se secó, no puede fundirlos. Mientras que si la tela queda bien preparada, usted empieza a pintar y puede darse un descanso, puede ir a almorzar y regresa sobre la tela y la pintura todavía está fresca. Además, porque una de las cosas maravillosas de la pintura al óleo y por lo cual le llaman la técnica reina es precisamente por eso, porque se deja modelar. En la época desde la Edad Media y en los inicios del Renacimiento, los pintores pintaban mucho lo que era la técnica al fresco, que era sobre una pared previamente preparada, o pintaban al temple. Pero las dificultades de esas técnicas era que había que pintar muy rápido porque el color se secaba muy rápido, la pintura se secaba muy rápido. Entonces no había como espacio para el error, la pintura tenía que ser muy ágil. Con el lienzo es distinto, porque como el óleo sobre el lienzo, porque como el óleo se demora en secar, entonces la persona tiene la posibilidad de modelar el color lo suficientemente hasta llegar pues a lo que inicialmente quería. Después de haber hecho toda la parte del lienzo, ¿cuál es el paso a seguir? Bien, el paso a seguir es el dibujo. Hay dos formas de hacerlo. Una y es dibujar directamente sobre la tela. Puede ser con un carboncillo. Es mejor hacerlo con carboncillo o con un lápiz sepia y sanguina, pero lápices secos. Pero hay otra opción que yo recomiendo más cuando uno hace dibujos realistas, como en este caso que vamos a hacer un retrato, y es hacer el dibujo sobre un papel. Y cuando el dibujo esté bien definido, cuando el parecido esté bien logrado, entonces se calca sobre el lienzo, que fue lo que hicimos esta vez. ¿Por qué motivo? Porque si uno empieza a dibujar sobre el lienzo, pues siempre que uno dibuja se equivoca, entonces uno dibuja, borra y vamos a terminar como cansando la tela. Vamos a terminar cansándola, es decir, la tela se va deteriorando un poco, a veces se arruga, a veces se llena un poquito de grasa con los mismos dedos. Entonces yo pienso que es más recomendable hacer en estos casos, como lo hicimos acá, hacer el dibujo sobre un papel, y cuando estemos seguros de que el dibujo está muy bien hecho, entonces lo calcamos sobre el lienzo. Además eso también lo hacían desde el Renacimiento, hacían eso. Cuando las personas ven los dibujos que hace Miguel Ángel sobre la Capilla Sixtina, la persona se imagina a Miguel Ángel con un carboncillo dibujando sobre el techo de la Capilla Sixtina, y realmente no es así. Él hacía sus dibujos, primero hacía sus dibujos con modelo, algunos de ellos eran con modelos pequeños en papel, y luego los ampliaba con una cuadrícula para que quedaran en el tamaño final que iban a quedar sobre el techo de la Capilla Sixtina.
Es decir, hacía un dibujo previo sobre papel y cuando estaba seguro que el dibujo era muy bueno, lo calcaba ya sobre el techo de la capilla. Doña Ligia, ¿hace cuánto tiempo usted estaba pintando? Hace 11 años. Que primero un año estuve con otra profesora en Armenia y luego nos hicieron la invitación de la Casa de la Cultura de Caicedonia porque el profesor estaba ofreciendo sus servicios acá y pues para nosotros era mucho más cómodo. Bueno, ¿qué importancia tiene para usted la pintura? ¿Usted siente que ha tenido alguna transformación desde el punto de vista anímico, como persona, como individuo, como mujer? Claro, en todos los aspectos diría yo, porque es la forma de uno expresar lo que uno está sintiendo. Si uno está contento, está alegre, ahí lo está plasmando. Si de pronto se encuentra enfermo, triste, con alguna problemática, también ahí se nota. Fuera de eso, todo lo que uno aprende, es que uno, pues pintar, cualquiera cree que se pinta así muy fácil, pero eso tiene unos secretos muy importantes. Por ejemplo, las sombras, dónde deben ir, dónde debe ir más luz, cuáles las montañas, por ejemplo, cómo van ubicadas. Eso tiene tantos secretos que por eso uno nunca puede decir, yo ya sé pintar. ¿Cuánto tiempo lleva pintando ese cuadro que estamos viendo? Este cuadro lleva más o menos mes y medio, porque uno le va haciendo por pedacitos, rectifica luego y se va como inspirando y va saliendo el dibujo ahí a flote. ¿Qué le recuerda ese cuadro? Pues el campo, que es tan lindo. Por ejemplo, aquí hay agua, a mí donde haya agua me parece muy lindo. Y esas casas antiguas, como eran en la época de antaño, me parecen muy lindas porque es que la paja adorna muy lindo los techos. Y es volver a traer a la memoria lo que fue antiguamente la construcción en nuestro país. ¿Le va a poner un nombre a su cuadro? Pues a ver, pueden ser mis años de ayer, puede ser la añoranza de mi niñez, aunque yo no viví directamente en el campo, pero sí visitábamos mucho el campo y viví un año en una región donde estas casas eran primordiales, todas las construcciones eran así, en tierra fría, por Cundinamarca, entonces eso, yo quise mucho esa tierra y cada que logro pasar por allí me encanta. Pues muchísimas gracias y la felicito por hacer estas obras de arte tan lindas. Muchas gracias, muy amable, que usted también siga con su trabajo adelante y pueda mostrarle a Caicedonia y al mundo todo lo que debemos hacer. Porque a veces estos trabajos son casi como secretos que la gente ni se da cuenta. Entonces es una forma de mostrarle a los demás que hay quienes estamos haciendo algo. Gracias. Si miramos el cuadrito acá, la línea está después de la mitad, o sea, no antes de la mitad. La cuadrícula es sencilla, pero hay personas que piensan que el hecho de que uno haga la cuadrícula ya tiene todo el dibujo resuelto y no es así. Entonces en este caso esta línea iría acá y esta línea sí, también iría un poquito más acá. Sí, a veces las personas piensan que el hecho de hacer una cuadrícula ya tiene el dibujo resuelto y no es así. En este caso hemos hecho una cuadrícula muy sencilla, una cuadrícula amplia, como para tener las proporciones del dibujo. Entonces, aquí es importante la capacidad de observación del alumno. En este caso, tenemos este es como una lámpara, ¿no? Parece. Esta primera lámpara está un poquito más acá de la mitad, o sea, no está sobre la mitad del cuadro.
no está sobre la mitad del cuadro, sino que está un poquito más corrido hacia la derecha. Podríamos decir que está un poquito, la distancia de aquí a la lámpara es un poquito más que una tercera parte. Es decir, yo tengo un cuadro sencillo, pero mentalmente yo lo divido en terceras partes o en cuartas partes. Hay personas que cuando lo ven a usted o ven que uno le está explicando a un muchacho hacer una cuadrícula, dicen que es un error, que no es debido, que tal cosa. Resulta que los artistas utilizan la cuadrícula desde la época del Renacimiento y seguramente que desde mucho antes. Hay un pintor que llamaba León Battista Alberti, un pintor italiano, y digamos en este caso que hablamos de la cuadrícula, lo recordamos porque él hacía un bastidor, él hacía un marco de madera, así como el que hicimos acá en este marco de madera, y como en ese tiempo no existía la fotografía, él templaba puede ser unas cabullitas o unas piolitas, las templaba y hacía una cuadrícula, pero no con trazos, sino solamente el marco de madera, templaba unos hilos y con los hilos hacía una cuadrícula. El paso siguiente era colocar el modelo al otro lado de la cuadrícula y aquí sobre el papel iba haciendo el dibujo que tenía los mismos cuadros de la cuadrícula. No sé si queda fácil de entender. O sea, yo tengo un papel que tiene una cuadrícula igual a la del bastidor que tenía Alberti. Entonces la modelo estaba al otro lado de la cuadrícula. Y lo que hacía el artista en ese tiempo, que no existe la fotografía como decíamos hace un momento, era tener su cara en un sitio fijo, apoyada sobre un sitio fijo, porque no podía mover la cara, para tratar de tener una observación más nítida sobre el modelo y cuidadosamente ir haciendo el dibujo sobre el papel que tenía, como le digo, la misma cuadrícula del bastidor. Más adelante el mismo Miguel Ángel, cuando hacía las obras de la Capilla Sixtina, él inicialmente hacía los dibujos pequeños con sus modelos, algunos con modelos, otros sin modelos, y para ampliarlos al tamaño que los necesitaba para colocarlos allá sobre el techo de la Capilla Sixtina, él los ampliaba a partir de una cuadrícula. Entonces, los grandes artistas y los grandes maestros de la antigüedad, ellos ya utilizaban la cuadrícula. E incluso Leonardo da Vinci hacía una cosa, digamos, como un poco sorprendente, y es que colocaba el modelo del otro lado y entre él y el modelo colocaba un vidrio. Entonces el modelo estaba del otro lado y aquí colocaba un vidrio y seguramente que tapándose un ojo iba dibujando sobre el vidrio la silueta que se veía a través del vidrio. El modelo está del otro lado y acá él iba dibujando la silueta que se veía a través del vidrio. Es decir, como decimos hoy día, es prácticamente lo que hacía era calcar la figura. Y bueno, y si la figura le quedaba muy pequeña, pues luego la ampliaba con una cuadrícula. Entonces, digamos, esta es como la respuesta a muchas personas que dicen, vea, pero ¿por qué hacen cuadrícula? No, pues así dibuja cualquiera. No, eso, primero que la cuadrícula tiene efectivamente sus dificultades, y además de eso, que la cuadrícula era utilizada por los grandes maestros de la antigüedad. Lo invitamos a que sea parte de todas estas cosas maravillosas de paz que suceden aquí en el Cauca y el Valle del Cauca. Anuncie con nosotros sus eventos y actividades comerciales. Recuerde, conéctese a www.agendavallecauca.com para que no se pierda el próximo evento.